Los invité con una propuesta de modelo COVID. Y les puse COVID, esa palabra, tan usada de distintos modos, tan nombrada, con distintos acentos. ¿Qué representa en cada uno de ustedes? Y ya empezamos a usar el chat de paso. Me gustaría, pongan rápido ahí, cuando alguien les dice COVID, si lo tuviesen que relacionar con una palabra, ¿con qué palabra lo relacionarían? ¿Qué les surge? Porque uno piensa y dice COVID, y yo pienso en un color, pienso en un olor, no sé si es lavandina, pero nos representa. Bueno, dicen ahí desafío. Alguien dice incertidumbre, preocupación, supervivencia, enfermedad. Sí, yo la verdad es que de eso lo primero que me alertaba con enfermedad. Era como la primera gran, quédate en casa, sí, con frases, a veces estereotipadas, armadas, sí, encierro. Bueno, muchas cuestiones se les representa la palabra. Temor, claro, estas son las palabras. ¿Ven? Esto la presencialidad no nos da, hablar todo al mismo tiempo y escucharnos al mismo tiempo no nos da la presencialidad. Todas estas palabras aparecen cuando una referencia a COVID. Bueno, la propuesta de hoy es resignificarla. Es que esa representación que hoy nos genera a cada uno de nosotros, desde nuestras miradas, podamos, al finalizar este breve encuentro, cambiar el eje. Cuando digamos COVID, pensemos en un modelo. Un modelo, como tal, es simplemente eso, una perspectiva, una mirada que no pretende ser una verdad, sino simplemente una propuesta para modificar desde una perspectiva, un planteo teórico, a una modalidad de acción, a ejes delineados estratégicamente para llevarlos a cabo o desarrollarlos en nuestra vida habitual, sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, social, en la que nos está encontrando. Y decimos modelo COVID, y ahora voy a también usar la estrategia del compartir pantalla, que nos permite también esta modalidad virtual, y en esto de pensarlo con estrategia. Pensar que las palabras, como ustedes mismos dijeron al comienzo, tienen un poder que a veces se torna invisible y a veces se traduce en sensaciones. Las palabras son capaces de conectar, de transformar, de hacernos reír, de hacernos atemorizar. Nos pasó ahora. Nos permiten abrazarnos a la distancia. El tono que usamos nos permite hacerlo. Siempre nos permitió hacerlo. Hoy han tomado un nuevo significado, se han reconvertido y han tomado un nuevo valor frente a la situación en la que estamos inmersos. Hoy las palabras tienen ese otro sentido. Las palabras son capaces de curar. También las palabras son capaces de enfermarnos. Miren cómo a veces el miedo es capaz de matar mucho más rápido que un virus. Entonces, entendiendo ese poder de las palabras, es que me permití desarrollar este modelo que podría de alguna manera decir, sí, fue ahora con motivo de la pandemia, pero veníamos trabajándolo antes en el instituto, en la universidad, pensando esquemas para contrarrestar, seguramente ustedes lo han escuchado, al mundo VICA o mundo VUCA, como se ha acostumbrado a llamar a la nueva realidad en la que estamos insertos desde hace más de 10 años.
Se puede ver la pantalla compartida, ¿no es cierto? Bueno, esa imagen, no sé si la ubican, es de una escultura, está en La Habana, y habla del poder de la conversación. La conversación se llama la escultura, que bueno, uno más allá de la palabra, es una imagen de hecho propia, así que después ya algún otro día vamos a trabajar lo que comunican también las imágenes y sobre todo si son propias. Pero bueno, decidí traer esta porque permite reconstruir la palabra al otro. Cuando yo menciono una palabra, una frase, como esta es la que nos hemos permitido compartir, en mi cabeza tengo una representación de lo que eso significa. Pero el otro, quien escucha, con la generosidad, por ejemplo, con la que están haciéndolo ustedes, parte de su propio mundo, de sus propias herramientas, de sus propias cosmovisiones, para construir otro mundo, nuevos mundos, desde las palabras que escucha. Entonces, esto como puntapié inicial frente a la propuesta de resignificar la palabra COVID, pensando ahora en un modelo. Entonces, decimos COVID y podremos aquí como opción pensar en cada una de estas siglas como parte de ese modelo. Modelo en el que vamos a encontrar una C y una D. Esta es la parte inicial y final del modelo. La C es la situación actual, de crisis, porque salgamos de esta perspectiva en que varios, sobre todo a nivel inicial, cuando se sabía poco de la pandemia, dijo, bueno, esta es la posibilidad que tenemos para repensar el camino, para aprender nuevas herramientas. Costaba pensar en nueva posibilidad en medio de una situación de gran incertidumbre. Entonces, ya vamos a ver de qué manera conceptualizamos la situación actual de crisis, con todas sus palabras, con la fuerza que imprime el no solamente hablar de una crisis, sino vivirla. Y vemos que desde esa C del COVID, de la crisis en nuestra resignificación, caminamos hacia una D. La D no es nada más ni nada menos que el desafío. Es el norte hacia el cual vamos, hacia el cual caminaremos considerando las oportunidades, teniendo valentía y sabiendo interpretar, fortalecer ese valor, ese coraje y valentía que se requiere para atravesar la crisis, y también con una muy buena dosis, unos 200 gramos, 300 gramos a todos los que están incursionando hoy por hoy en la cocina, de imaginación. Esa ahí va a representar en nuestro modelo COVID la imaginación. Entonces, bueno, esta es la idea que propongo para hoy, trabajar este nuevo modelo a partir de estos 5 ejes, que van desde la crisis al desafío, de la mano de oportunidades, valentía e imaginación. Bueno, y vieron qué lindo que es jugar con estas nuevas pizarras electrónicas. Hasta no hace mucho le he dicho a alguien, a un ingeniero que dimos una clase en conjunto, ¿tenés un rotafolio? Dice, ¿rotafolio? ¿Esa es una palabra jurídica? No, un rotafolio. Me parecía que era de sentido común, una palabra que todo el mundo utilizaba. Me dice, vos estás hablando de una pizarra electrónica. Y ahí hay varios ingenieros que se me están matando de risa, los veo. Sepan que los veo, están en su casa, pero yo los veo. No, me decía, una pizarra electrónica. Bueno, hasta que ahora voy descubriendo que también tenemos pizarras electrónicas aquí, que traer un rotafolio sería mucho más difícil. Decimos en este modelo COVID, partimos de esa resignificación del mundo VICA,
VUCA, que quienes nunca han escuchado, más allá que es un término que no es nuevo, sino que viene, como les digo, tiene más de 10 años, parte de esta definición del mundo, que dice, el mundo, primero la B, es volátil, ¿sí? O sea, nada es para siempre, es efímero, pasan los sucesos, Margarita quiere hablar. De hecho, pasan cuestiones, aspectos, emergen en nuestras vidas. Esta charla de hoy es un punto volátil en sus vidas, en todas nuestras vidas. Lo que van a quedar y lo que va a resignificar esa vida que está ahí afuera, espero que así lo sea, van a ser las palabras. Va a ser la manera en que cada uno de ustedes y yo misma, después cuando me lleve incluso el chat, podamos resignificar lo que hoy tenemos en nuestras nuevas realidades. Entonces, desde ese mundo VUCA, que es volátil, que es la U en inglés, uncertain, pero puede ser incierto, donde se necesita mirar hacia un norte, se necesita planificar, orientarnos. La C de VICA es complejo, porque necesita de alguna manera entenderse esa diversidad por partes, porque de hecho somos distintos a nivel humano, somos distintos si miramos a la justicia a nivel organizacional, si miramos la justicia incluso como sistema y vemos de un lado y del otro del mostrador, vemos también que tenemos perspectivas diferentes. Entonces la complejidad en el mundo, en cada una de nuestras organizaciones, se presenta, uno dice desde hace 10 años que es el término, pero desde hace ya un tiempo, cada vez con mayor complejidad. Los abogados vamos a veces al revés y frente a tanta complejidad decimos necesitamos especializarnos. Bueno, hoy el mundo nos vuelve a traer una interrogante. ¿Es más especialización o más integración? Más, además de integración de saberes, de destrezas, más interacción. Y finalmente, en esas siglas que pretendían describir a ese mundo que venimos transitando desde hace más de 10 años, está la A de ambiguo. Frente a esa ambigüedad, esa incapacidad de poder definir o definirse algún término, alguna imagen, alguna perspectiva en un sentido único, sino que podría hacerse en más de un sentido, sin claridad incluso. Frente a eso, la estrategia es comunicar, es comunicarnos, es buscar entendernos. No es solamente esto de monólogo, sino es tratar de encontrar a un otro, tratar de identificar quién es ese otro para poder proyectar palabras, sensaciones adecuadas a lo que ese otro puede llegar a necesitar. Entender que no estamos solos, sino que nos insertamos en ese contexto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Partiendo de ese supuesto, que ha sido ampliamente validado en todos estos años como una afirmación, ya desde distintos saberes se dice, este es el mundo de hoy, volátil, mundo VICA. Bien, frente a eso, ¿qué otro modelo podríamos hacer? Entonces, pensamos, este es el momento de generar un modelo y no quedó otra que hacer un modelo COVID. El modelo COVID busca caminar desde la crisis hacia el desafío, como primera medida, identificando la crisis. Nos vamos a parar en el primero de esos 5 ejes. Lo que primero tenemos que hacer cuando decimos vamos de alguna manera a identificar la crisis, tenemos que pensar en términos de diagnóstico. Tenemos que tomar bien claramente delineado, pautado,
descripto la situación actual, el contexto en el que cada uno esté inserto. A ver, a nivel global, a nivel nacional, luego a nivel local. Y si nos adentramos aún más, ¿por qué no en cada uno de nuestros organismos, en la justicia? ¿Y por qué no en cada uno de nuestros individuos también que convergen con mi propia mirada? Vamos a la situación puntual. ¿Cómo definimos este primer punto del modelo? Diagnosticando. Hacemos primero un diagnóstico situacional. Decimos, bueno, a ver, estamos en pandemia. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica para mi organismo? ¿Cuál es mi misión como organismo? ¿Para qué se creó mi organismo? Estas preguntas se las pueden ir haciendo ahora mismo e irlas incluso ya trabajando como modelo. ¿Cuál es mi función y mi rol dentro de ese organismo? Porque no será igual si soy el camarista que si soy la persona que ingresó hace un año como un agente más de la Cámara. No será igual si soy un funcionario con muchos años de antigüedad que si soy un funcionario que acaban de nombrar y que en realidad trabajé en otro organismo por muchos otros años. Entonces, cuando partimos de este diagnóstico situacional, buscamos entender el punto de partida. Dijimos que vamos a caminar desde la crisis al desafío, por lo que primero tenemos que resignificar y entender cabalmente la situación de crisis actual. Esa situación se explica sobre lo que llamamos en planificación línea de base, punto de partida. El diagnóstico tiene que ser lo más preciso posible. Duro si es necesario. ¿Cuántos expedientes me quedaron a fallo? O sea, no estamos aquí teorizando sobre cuestiones idílicas, extrañas, filosóficas, no. Estamos hablando de cada una de nuestras realidades en nuestros organismos hoy. Entonces, delineamos la situación. Nunca nos planteamos cómo estábamos, ahora estamos en junio, cómo estábamos en junio del año pasado. ¿Cuántos expedientes ingresaban en junio del año pasado? ¿Qué capacidad resolutiva? Ahí estoy entrando en lo que son indicadores. ¿Qué capacidad resolutiva teníamos en junio del año pasado en relación a la capacidad resolutiva que tenemos este año? ¿Cuántas personas, y ahí podemos hablar de carga de trabajo, cuántas personas teníamos para afrontar esa carga de ingreso de expedientes? ¿Éramos 10 personas? Hoy, ¿cuántas personas somos? ¿Cuántas personas trabajamos presencialmente? ¿Cuántas a través de teletrabajo? ¿Qué posibilidades genera hoy el teletrabajo y qué posibilidades de acción concreta, de resultado, de búsqueda de objetivos? Frente a ese diagnóstico inicial, ¿qué posibilidades nos da a cada uno de los integrantes de nuestro organismo? Esto va a ser muy importante definirlo desde el diagnóstico situacional inicial, tanto a nivel equipo, entendiendo el para qué de mi equipo, entendiendo la misión, el para qué fue creado. Aquí basta con ir a cualquier ley, les van a decir, o un reglamento interno. ¿Cuál es la razón de ser de su organismo? ¿Para qué existe? Porque la justicia ya sabemos para qué existe. Lo tenemos como mandato constitucional en el artículo 5. Pero ¿para qué existen cada uno de nuestros espacios? ¿Para qué existe mi rol y mi función? ¿Se relaciona o no se relaciona con el cargo? A veces sí. Ese es el cargo, la función. Soy el titular del organismo, podrán decir. Pero a veces mi rol es, y ahí
puede surgir bastantes roles, algunos diferenciados dentro del organismo, y que no tienen que ver con el cargo. ¿A qué me refiero? Soy el líder del organismo, pero no soy el jefe. Soy el bromista del organismo. Soy la persona que lleva sonrisas y alegría al organismo. Todos tenemos algún rol y que excede ampliamente ese cargo. Bueno, de cada uno de los puntos que voy dando, lo voy a tratar de ir rápido, hacerlo rápido, pero por supuesto que cada uno de ellos en otros momentos podrían ser encuentros diferenciados para temas diferenciados. Vamos a caminar desde esa crisis hacia el desafío, por lo que vamos a necesitar puntualmente, primero, pensar en términos de deseo, de sueño. ¿Dónde queremos vernos a nivel individual? Afuera, dicen muchos, afuera. Acá en Córdoba, soy par, soy impar. Yo soy impar, yo soy par, así que me toca mañana salir afuera. Bueno, cada uno desde su sueño, su deseo, sus posibilidades de acción que están enmarcadas en ese diagnóstico situacional, va a ir caminando tras objetivos. A esos objetivos, que inicialmente podrán ser un deseo, después veremos el contexto de viabilidad en el que se van a poder insertar, podemos transformarlos en metas, podemos establecerles, aunque sea de alguna manera aproximada, un tiempo. Podremos también identificar, aunque sea de manera aproximada, una evidencia. ¿Cuándo nos damos cuenta cuán lejos o cuán cerca estamos de ese objetivo? Para eso necesitamos, quienes trabajamos en planificación, ahí el doctor Escalante lo sabe muy bien, necesitamos indicadores. Uy, a veces nos da un poco de alergia a los abogados hablar de indicadores, porque dicen, esto tiene que ver con los números. Nosotros justamente por eso somos abogados, porque no nos gustaban los números. Pero los indicadores no son otra cosa que evidencias. No son otra cosa que puntos de la realidad donde nosotros podemos ver de alguna manera delineado nuestro sueño, delineado nuestro objetivo o nuestra meta en el tiempo, que no es otra cosa que resultados. Ver nuestros resultados llevarse a cabo, que tengan lugar. Entonces, es muy importante decir cómo lo vamos a ver, cómo nos vamos a dar cuenta que estamos alcanzando nuestro objetivo, o que nos falta mucho por llegar al objetivo, o que nos falta menos. Bueno, a través de los indicadores, estas pautas que nos van a mostrar cuán cerca o cuán lejos estamos de los resultados esperados. A veces nos pasaba esto. Antes de la pandemia decíamos, digitalizar todo, turnero. ¿Qué es eso? Si a los abogados les gusta golpear las puertas de las mesas de entradas, barandillas le decimos en Córdoba. Audiencias orales. Bueno, será para el fuero penal, decían, pero para el fuero civil se les ocurría. Ahora nos parece imposible no pensar en estos términos. Nos parece imposible oponernos a la digitalización. Todo lo contrario, es un mecanismo necesario. Por eso ya me anticiparon, claro que tenemos que pensar en términos de planificación, tenemos que pensar en términos de estrategia, pero también, y por eso lo incorporo aquí en la Filmina, tenemos que pensar desde una perspectiva sistémica. Ya aislados, no funcionamos de la misma manera en que lo hacemos integrados, enlazados unos con otros, entendiendo cuál es la misión, no solo a nivel individual, como función, y a nivel organismo, sino entendiendo cuál es la misión del sistema de justicia en la que estamos todos insertos. Y cuando hablo de sistema de justicia, no necesariamente estoy hablando de poder judicial. Cuando hablo de sistema de justicia, hablo del legislativo que tiene, y que nosotros bien podemos ser impulso, que repensar nuestras herramientas de trabajo, las normas. Hablo de las pautas que tienen que dar los ejecutivos.
el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Hablo ya a nivel interno judicial, cómo enlazamos saberes, cómo enlazamos labores, nuestros equipos técnicos, muchas veces invisibilizados. Bueno, ¿cómo es su rol? ¿Qué herramientas de trabajo tienen? ¿Cómo enlazan su mirada con la de los asesores, por ejemplo? ¿Cómo enlazan el trabajo desde los ministerios públicos fiscales, tanto a nivel inicial, su investigación penal preparatoria, con la actividad que luego se hace a nivel jurisdiccional en el juicio penal? Bueno, hoy y a nivel herramientas, a nivel contexto de pandemia, es más necesario que nunca pensar desde la noción del sistema. En nuestros propios equipos de trabajo tenemos que pensar en función del agregado de valor que puede darle cada uno de nosotros como integrantes de ese equipo al todo. Entonces, vamos a avanzar en ese COVID desde la crisis al desafío y tenemos que pasar necesariamente viendo oportunidades. Una vez que salimos, entendimos cuál era el contexto inicial de crisis, lo diagnosticamos bien, delineamos la línea de base, identificamos un objetivo como destino, como desafío, como mojón hacia el cual llegar, tenemos que pasar por identificar las oportunidades. Mirar el contexto, a veces la oportunidad es una endija por la cual observar el mundo allá afuera. A veces esa endija es la fortaleza que yo no tengo, pero la tiene algún otro compañero de mi equipo. Doblemente bueno si ese compañero además es el titular del equipo. Fortaleza a nivel interno, individual, como propiamente ustedes lo habrán estudiado en el análisis FODA, pero también no solamente mirado a nivel interno, sino también proyectado a nivel externo como oportunidad, como aquello que el contexto también nos ofrece más allá de la amenaza de la pandemia. Entender las posibilidades, los agregados de valor que podemos dar tanto a nivel individual como colectivo. Eso es muy importante identificar, porque será el motor que nos va a permitir caminar. Serán las competencias que vamos a poder desarrollar. Y ahí cuando hablábamos de competencias, ¿qué competencias sería necesario tener? Ustedes mismos seguramente han desarrollado en este tiempo nuevas competencias. Sí sabremos. ¿Cuántos sabían usar el Zoom antes de la pandemia? ¿Cuántos nosotros usábamos en la oficina Google Classroom? Pero teníamos que capacitar a la gente, porque no era una herramienta muy habitual. Hoy las aulas se han llenado, se han resignificado de estas herramientas. Hemos encontrado todos posibilidades para transmitir el conocimiento. Esas competencias no son buenas ni malas en sí mismas, sino que van alineadas al desarrollo de acciones concretas. Uno puede ser más o menos competente, pero depende de un para qué. Rápido yo digo y me pongo como ejemplo, los papelitos míos del currículum no son más que papelitos, sino van enfocados hacia algún objetivo en particular. Si no tienen algún eje o algún norte hacia el cual caminar, alguna acción a desarrollar, algún contexto. Miremos nuestro contexto actual y digamos, bueno, ¿para qué competencias necesito desarrollar a nivel contexto? Para hoy, para la pandemia. Y eso podemos verlo a nivel desempeño. Podremos decir, tendrá un buen o mal desempeño en función de las competencias necesarias para alcanzar determinados objetivos o resultados. Hablo de la D que habíamos puesto dentro del modelo COVID. Y digo competencias, digo nivel de desarrollo,
Y rápidamente podrán preguntar, ¿a qué me refiero con competencias? ¿Qué tipo de competencias estoy hablando? ¿Me refiero a las cognitivas, esas que se aprenden en la facultad y que aparecen en un papelito al terminar 5, 6 años, 4, 3 años de estudio? Puede ser, sí. Puedo referirme al saber formal, a esa cajita de herramientas a nivel estudio que hemos desarrollado en la primaria, en el secundario, quienes han podido hacer alguna carrera universitaria, podido o han deseado hacer una carrera universitaria o terciaria, se están formando hoy mismo en otras carreras de posgrado. Ese saber cognitivo sin duda es muy importante. Pero hoy, en contextos de crisis, el conocimiento disponible a veces no sirve. A veces saber mucho derecho puede servir para identificar libertades, para identificar derechos, normas, aspectos que pueden ser vulnerados, incluso en esta época de pandemia. Pero hoy por hoy y a nivel laboral, donde tenemos que subrayar es en las destrezas, en el saber hacer, en el tener otro tipo de herramientas. Hoy, rápidamente, si alguien viene a cualquiera de nuestras oficinas y uno mira el perfil, dirá, tiene un máster en Harvard. Y sabe Excel, sabe generar una videoconferencia remota, ¿o qué preguntarían ustedes? ¿O aplaudirían al de Harvard? Fantástico. Uno lo aplaudiría quizás en otro contexto. Hoy necesitamos fortalecer esas destrezas. Necesitamos equipos con otras aptitudes, con otros saberes que se vinculan más con la experiencia, con la herramienta práctica, con el saber hacer, desde el cual, por supuesto, luego se podrá generar conocimiento. Y finalmente, como tercera competencia, muy subrayada, muy olvidada también en tiempos normales, están las competencias actitudinales, con una C luego de la A en vez de la P, una C. Y hablamos del saber ser. Esto, mucho del saber ser, claro está que no lo han enseñado en la facultad, al menos a mí en la Facultad de Derecho y en la de Comunicación, a nivel inicial de mis carreras de grado, no me lo enseñaron. Sí me enseñaron, y hoy me sirve muy bien como caja de herramientas en comunicación, de competencia aptitudinal, tuve una materia que se llamaba informática, ¿sí? Tuve una materia que se llamaba informática, hoy no me sirve, me enseñaban a poner la negrita, la cursiva, y bueno, sepan entender el tiempo que ha pasado. Pero hoy, claro que sí necesitaríamos nosotros saber de sistemas de administración de causas remotas, y ahí lo pondríamos como competencia aptitudinal, y claro que sí lo necesitaríamos en derecho, sí. Bueno, voy adelantando que en el Instituto de Gestión estamos repensando en áreas de vacancia en la abogacía, cuestiones que no fueron enseñadas. Esto parándome en el escalón anterior, de lo aptitudinal o de la destreza. Los abogados necesitamos particularmente fortalecer mucho las destrezas, fortalecer mucho esa cajita de herramientas con las que llegamos al tribunal, porque esas cajitas de herramientas, la mayoría cuando abrimos, encontramos ¿qué? Códigos. Nuestra herramienta fuertísima y la que conocemos de inicio a fin son herramientas normativas. Son leyes. Esas son nuestras herramientas. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Son las únicas que necesitamos en este contexto particular crítico? ¿Nos bastan las herramientas normativas o ya no son suficientes? Bueno, además de las destrezas, debo decirles, en este escalón, dentro de los tres tipos de niveles de desarrollo de competencias que aquí quería de alguna manera comentarles, también están las actitudinales. Este saber ser no lo enseñan en ninguna facultad, este sí que no lo tuvimos ninguno, y tampoco, incluso si tuvieron ética. El saber ser puede vincularse con cuestiones
éticas en la labor, claro que sí, pero no en sentido genérico, sino aplicado al trabajo. Pensar en el otro, por ejemplo. Empatizar. Esta palabra debería ser una materia. Empatía 1, empatía 2, y habría que probarla. Entender el contexto del otro. Primero, identificarlo al otro. ¿Quién es ese otro? A veces el otro es mi compañero, a veces el otro es mi jefe, a veces el otro es un organismo del mismo tipo que el mío, con el que no interactúo, pero bien podría imitar buenas prácticas, podría compartir buenas prácticas. Esa palabra compartir parte también de esa noción de sistema. Muy importante la competencia actitudinal. Bueno, ya después vamos a hacer un curso, si quieren, solamente de cada uno de estos ejes. Lo menciono muy rápido porque en la clase presencial yo puedo ver cuando se van durmiendo, pero ahora me cuesta mucho irlo siguiendo todas las caritas de ustedes. En el COVID, en el modelo, el cuarto, el eje que va desde la crisis, pasando por hacia el desafío, por la oportunidad, llegando a la valentía sin la cual nada es posible. Pero esta se hace muy necesaria en este contexto. Este es el momento para ser valientes. ¿Y por qué digo este es el momento? Porque tenemos más posibilidad de errar, porque nadie vivió una pandemia antes, porque todos podríamos haber entendido otra forma de hacer las cosas, pero no en este contexto en particular, que es primero para todos. Entonces tenemos más margen para el error. Ahora bien, ¿está bien o está mal equivocarse? Ni una cosa ni la otra. Todos podemos caer al pozo más de una vez. Ahora bien, tenemos que saber qué hacer para eventualmente salir del pozo. ¿Cómo hacerlo? Tener una o dos estrategias para proponer una salida posible. Luego, imaginación, el último eje dentro de la propuesta del modelo para caminar del crisis al desafío. La imaginación es indispensable. Otra de las competencias que deberían desarrollarse, la creatividad. Rápido, ¿qué pasó a nivel institucional? Lo que pasa siempre, cuando uno no termina de entender la crisis, dice, necesito más personas. Lo hacíamos en contextos normales. O decíamos, necesito más computadoras, necesito más tiempo. Pero, ¿es más recursos o en realidad es más estrategias o nuevas competencias? Lo dejo como interrogante, pero hay mucho para trabajar allí. Entonces, para ir cerrando ya, para caminar en este modelo COVID desde la crisis al desafío, pasando por las oportunidades, con valentía, con muchísima imaginación, dejo como propuesta el repensar esto que inicialmente nosotros lo representamos como una enfermedad, como un problema, en un nuevo modelo para trabajar en situaciones de crisis. Incluso el modelo COVID puede aplicarse cuando ya nos olvidemos de la pandemia, porque claro está, vamos a encontrar una vacuna para el COVID, pero para todos los otros ejes que fui mencionando, para el liderazgo, para las competencias, para el trabajo sistémico, para la definición de objetivos, no vamos a encontrar ninguna vacuna si no empezamos a desarrollarla. Entonces, aquí el trabajo con estrategia me permite ir a la alegoría platónica, que no la puedo evitar siendo profesora de Derecho Político, en esto de estamos en un proceso de evolución. Antes veíamos estos hitos históricos, el gran hito nacimiento de Cristo, y decíamos, toda la historia es antes de Cristo, después de Cristo, es el gran hito de la historia. Y digo, y ahora vamos a volver a resignificar ese AC y DC, quizás como un antes del coronavirus o fue después del coronavirus. La primera vez que se me representó esta palabra, digo, ustedes pónganse a pensar, ¿cuándo fue la primera vez que mencionaron COVID? En mi caso, cuando realmente entendí su significado, fue en la primera clase, la introductoria, casi como una clase de anticipo en la facultad,
de Derecho cuando uno de mis alumnos preguntó, ¿cómo lo que está pasando ahí en China? Era algo lejano. Esa pandemia, ay, claro, digo, son unas siglas y no podía decirlas porque no las recordaba con rapidez. Y de hecho los alumnos arriesgaban siglas hasta que dimos con COVID. Y uno dijo, y es 19, creo que se ha dado este virus en este número de veces. O sea, arriesgábamos desde un desconocimiento total, desde el no entenderlo, no haberlo reconfigurado a esa dimensión de la palabra y de su significado con la que tenemos hoy, donde nadie podrá desconocer lo que significa, pero la propuesta fue salir, como lo hizo en algún momento desde esta alegoría Platón, pensando en esa nueva normalidad que ya estamos transitando, no es algo que nos espera allá afuera, estamos transitando una nueva normalidad. Entendamos cuáles son las verdades, estas sombras que puede ver alguien en una caverna que nunca ha conocido la luz. ¿Qué significan? ¿Cómo podemos repensar cada una de nuestras palabras y construir a partir de ellas significados? Pero no aislados, sino significados para ponerlos en modelos para la práctica. Vamos a salir de esa caverna, como propone Platón, con verdades incompletas, como las tenían allí en la alegoría, pero una vez que salgamos, que interpretemos el mundo de otra manera, ahí diremos, bueno, ¿quiénes sobrevivirán? Y ahí, si hablamos de evolución, no me permite más que recordar de alguna manera a Darwin, y en esto decir, ¿serán los más fuertes? ¿Serán los más valientes los que sobrevivirán? Quiero creer que todos nosotros, al menos que estamos aquí reflexionando, sobreviviremos. Porque los que sobrevivirán serán ni los más valientes ni los más fuertes, serán aquellos que puedan adaptarse mejor al cambio. Entonces, ¿qué mejor que partir de estos modelos? Muchas gracias por su atenta escucha y por la calidez en las miradas que he ido siguiendo en el transcurrir de mis palabras.